Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Como siempre, gracias. Renovamos nuestra gratitud con ustedes, amigas y amigos televidentes. Gracias por seguirnos en todo el territorio del Ecuador y a través de las redes sociales de Ecuador TV y Gama Visión desde cualquier parte del mundo. Pablo Zambrano, nuevo presidente de la Cámara de Industrias y Producción, se encuentra aquí. Gracias, usted se está estrenando en el cargo. Gracias por aceptar esta invitación. La ley de fomento productivo evidentemente es el tema de inicio de este diálogo y le pregunto, ¿cuál es su visión respecto de la contrapartida a toda esta enorme cantidad de beneficios que traslada la remisión tributaria incluida en esta ley a favor de los sectores productivos? ¿Qué en contrapartida van a hacer los sectores productivos en términos de inversión y de generación de empleo? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, primero un contexto general respecto a la ley. La ley responde al llamado que hizo el Gobierno Nacional el año anterior dentro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario para analizar al sector productivo nacional. 26 mesas se conformaron de trabajo para analizar cada uno de los sectores productivos del país, las necesidades apremiantes que tienen y como parte de esas conclusiones se da esta ley de fomento productivo. Eso como primer término. En segundo lugar, como su nombre lo indica, la ley lo que pretende es hacer un llamado a la inversión pública, a la inversión privada, perdón, ya que durante los 10 años del gobierno anterior, la inversión pública copó la economía nacional. Y esto, sin lugar a dudas, no es sostenible. Por lo tanto, es el momento del sector privado, el presidente de la República así lo ha señalado, y los empresarios ecuatorianos están dispuestos precisamente a apoyar al país, a apostarle al país a través de medidas de confianza que se están generando como lo es esta ley. Díganos de qué forma concreta, porque la ley es concretísima. O sea, usted dice la ley tenía como objetivo hacer un llamado a la inversión, pero es un llamado que nos cuesta 4.000 millones de dólares. Y digo, nos cuesta porque se refiere a los recursos en la esfera pública de la economía, los recursos de todos los ecuatorianos. Eso nos está costando este llamado. En contrapartida, de manera específica, ¿qué van a hacer los sectores económicos que reciben evidentemente este enorme estímulo, este enorme impulso para devolverlo en forma de inversión, de emprendimientos, de empleo? Sin lugar a dudas, lo que se ha hecho es, por parte de la Cámara de Industrias y Producción y por parte del sector productivo, identificar proyectos de inversión que se pueden ejecutar en los siguientes 3 años en el país. Nosotros hemos visto cómo el sector productivo, agroindustrial, comercial del país está dispuesto a apostar al país, está dispuesto a crecer más en el país, sectores de telecomunicaciones, sectores de tecnología, y estamos trabajando hombro a hombro con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones para materializar esa inversión. ¿Pero qué se requiere para materializar la inversión? ¿De qué montos estamos hablando? Estamos hablando de montos. El Ministerio ha identificado 9.000 millones de dólares. En la Cámara de Industrias y Producción, los afiliados a la Cámara de Industrias y Producción, hemos identificado 4.000 millones de dólares. Entonces, es muy importante que estas inversiones se materialicen. Entonces, esa es la contraparte y la contrapartida que el sector privado está dando. Una precisión respecto a lo que usted mencionaba, Eduardo. Usted decía, la remisión le cuesta 4.000 millones de dólares al país. Esto no es así. Existen en este momento litigándose en el país o impugnados en el país 4.000 y pico, 4.300 millones de dólares por parte de sujetos tributarios al Estado. Pero estas determinaciones tributarias y estas obligaciones tributarias que están litigándose, ojo, no están han sido impugnadas. Son impugnadas y los ciudadanos, las empresas tenemos todo el derecho a impugnar una determinación. Pero también la impugnación puede ser una forma de dilación. Podría darse como una estrategia, pero yo también desde el punto de vista del sector privado puedo decir que los 10 años anteriores la administración tributaria determinó y estableció una serie de normas, cambiaban reglamentos, es decir, había una serie de inconsistencias que motivaron estas determinaciones. Entonces, no están en firme esos 4.000 millones de dólares. Eso es muy importante que la ciudadanía lo conozca. ¿Y la remisión qué pretende? La remisión pretende que el gobierno logre sanear algunas cuentas y no todas. Las mismas cifras que habla el gobierno es que el gobierno pretende recaudar 600 millones de dólares. Ojo, ecuatorianos, esto no es un canje de 4.000 por 600, no, señores.
solamente se identifican 600 millones de dólares porque no todas las personas se van a beneficiar o van a aplicar a la remisión. Mucho ojo también con esto, no solamente las empresas pueden aplicar a la remisión, sino los ciudadanos. Sí, en efecto. Multas de tránsito, pagos que se deban a empresas públicas, entre otras cosas. Entonces, esto es muy importante. Lo que se va a condonar, además, únicamente son intereses, multas y recargos. Por lo tanto, el capital está ahí y ese es el capital que... Y debe ser, obviamente, pagado. Debe ser pagado porque la remisión yo lo asemejo como a un método de solución de controversias rápido en el cual yo, teniendo derecho a impugnar, no lo hago, pero acepto justamente la condonación de los intereses, multas y recargos con el objeto de terminar en ese momento y cerrar ese caso. Claro, ocurre día a día. Muchos acreedores llaman a sus deudores por teléfono y les dice su deuda con intereses es de $1,000. Pero si usted paga hoy, paga solamente el capital, $400, nos olvidamos de los 600 por estos otros conceptos y esto se liquida, se termina en este momento. Algo así, digo, para efectos de volverlo muy comprensible para nuestras audiencias. Ahora le pregunto, volviendo la mirada a estos 4.000 millones de dólares más o menos que ustedes han detectado como lo posible en términos de inversión, ¿cuánto de esto se trata de reinversión y cuánto de esto deviene de una actitud, yo diría, demostrativa verdaderamente de la confianza en la economía del país y en el país, de capitales que están en otros países y que los industriales y productores del Ecuador están dispuestos a traer nuevamente a la economía nacional? Mire, el empresario ecuatoriano justamente ve las condiciones del mercado ecuatoriano, ve las condiciones y los cambios de confianza que se están generando y al ver este cambio que existe en la política pública de dar un espacio y oportunidades al sector privado, hemos identificado que aproximadamente un 40% será de reinversión y un 60% serán de capitales frescos. Es muy importante aquí también el acceso al financiamiento que se tiene que dar. Es decir, estamos frente a una situación en la cual el sector financiero nacional, el sector financiero internacional tienen que prestar esas facilidades para las inversiones. Y todo esto se basa justamente en los planes de negocio que las empresas están haciendo, esos planes de crecimiento, que al final van a tener un efecto muy importante porque el sector productivo nacional no es uno solo, no son individualidades, son encadenamientos productivos. Entonces eso es lo que también tenemos que tener muy claro, como la inversión de una empresa grande va a hacer que se vendan muebles, hierro, materiales, transporte, servicios, telecomunicaciones. Entonces se genera un círculo virtuoso en la economía. Igual que la decisión de invertir es resultado de un estudio que involucra el conocimiento respecto de todos los factores que conforman esa cadena productiva. Es decir, no se decide por sí ante sí, se decide en función, por supuesto, de todos estos encadenamientos en la economía. Yo le pregunto en qué medida todo esto va a recibir una influencia de lo que acaba de ocurrir en el país. Acaba de estar una misión del Fondo Monetario Internacional y ya el Fondo Monetario Internacional ha dado una opinión, un criterio preliminar sobre lo que encontró en el país, en el sentido de que hay conformidad respecto de la calidad de las cifras, de la transparencia de la información que se han llevado, que han logrado levantar en el curso de su estudio, de su examen que duró más o menos 10 días en el país. Mire, es muy importante la visita del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante? Porque esto, sin lugar a dudas, nos permite al Ecuador, como Estado, como país, volver a tener credibilidad en los mercados exteriores, volver a ser sujetos de crédito y precisamente reperfilar todo el tema de la deuda y el déficit fiscal que tiene el país. Ese es el problema más importante que enfrentamos todos los ecuatorianos, no solamente el gobierno, porque la estabilidad económica del país nos trae beneficios absolutamente a todos. Entonces la visita al Fondo Monetario Internacional lo que hace es ratificar que el gobierno está tomando decisiones adecuadas en materia económica. Se tiene que trabajar en otras cosas, lo mismo lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo decimos también como sector productivo nacional. Pero ¿en qué medida todo esto también beneficia? Yo me imagino que cuando se dice estamos mirando un horizonte de inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares, en buena medida una parte de aquello tiene que ser apalancada en la capacidad de endeudamiento externo del propio sector privado. Sin duda, el sector privado obviamente tiene que
tener una solvencia adecuada, tener un plan de negocios adecuado que le permita ser sujeto de crédito para poder realizar estas inversiones. Pero esto también tiene muchísimo que ver con la economía del país. Entonces es fundamental que se den pasos firmes, pasos ciertos, que se dé certeza absoluta a los mercados internacionales y a los inversionistas nacionales de que las autoridades tienen un plan, van a expresar un plan económico que nos garantice sostenibilidad. Eso es lo más importante. La palabra clave es sostenibilidad, equilibrio de las finanzas públicas, pero obviamente viniendo arrastrando los déficits fiscales que ha venido arrastrando el país durante los últimos 10 años, es una tarea compleja. El primer paso, sin duda, es el informe del Fondo Monetario Internacional que establece que el Ecuador está tomando pasos adecuados hacia este equilibrio económico y esta recuperación de confianza. El segundo paso, ¿cuál es? Justamente el tema de obtener financiamientos que nos sean a largo plazo, a tasas más bajas y poder cambiar justamente esa lógica con la cual el gobierno anterior nos dejó endeudados. Ojalá en una próxima oportunidad ya no hablemos de proyectos y hablemos de realidades, de realizaciones. Gracias, Pablo Zambrano, nuevo presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por estar aquí. Muy amable. Gracias, Eduardo. Hacemos un brevísimo corte, regresamos.